A ver, voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Todavía no. No, no, porque yo estoy intentando compartirla también. ¿No la pueden ver entonces? No. Deberían de ver la bandera de Semexcan. Mm. Entonces algo raro está pasando. Entonces algo está pasando que no es con la computadora nada A más. ver, deja compartir las fotos que teníamos para ver si efectivamente tenemos algún problema o no. Ujú. Porque yo tampoco puedo compartir mi pantalla. Y tú eres administrador y, Sí, sí, supuestamente debería de poder. ajá. Ah, mira, Orlando sí se ve, Orlando. Sí, no, no es problema del sistema realmente. Ok, Sí, pues ahí sí. entonces Orlando, que te la mande a ti. O te la mando yo a ti cuando me la dé. Correcto. Yo aquí estoy con el correo abierto, o sea que tú estás en una de las fotos, Cochete. Pues, Unas de las de los congresos. Ahorita ya no se ve. Bueno, A ver, yo estoy esperando solamente a que llegue la presentación. En cuanto llegue, se la voy a mandar a Orlando. what time are we supposed to start? Now, it Oh, was that's why way like everyone, 7 minutes behind. that's why everyone is kind of looking a little. Ah, okay, here it is. Uh, yeah, okay, here it is. I'm gonna do a forward to. ¿Qué hizo, jefe Lobo? I'm not access. ¿Por qué? ¿Cómo la mando? Download. Ok, perfecto. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Saludando a Orlando. Orlando está. ¿Por qué no se está cargando? Gerardo, ¿me oyes?
Sí, sí te oigo. Dime. Gerardo, ¿me oyes? Sí, sí te oigo. Sí, sí te escuchamos, Esperanza. Estoy descargando la presentación. Debo de tenerla ya. En un momento más se la manda a Orlando. Aquí está Orlando. Ok, va a ser a través de Google Drive porque es una presentación grande. Por eso es que tomó un tiempo descargarse. Pero muy bien. ¿Cuántas personas? No sé, un segundito. Ahorita te digo. Ok, está a punto de... Les pedimos nos den unos minutos más para poder tener la presentación. Ok, se está Gracias mandando. por la paciencia. Se mandó, la debes de tener ya, Orlando, o debe de estar ahí. Está enorme la presentación. Debe de tener gráficas muy grandes. ¿Puedes, Gerardo? Ya se mandó, ahora tan solamente falta que Orlando la tenga. Ok, se lo hubiera mandado directo a Orlando. Bueno, está bien. No sé si papá puede ver si en su computadora se puede. Con la lagartija, Ricardo. A ver, súbela de este De lado. hecho, como ven, porque no me llega la presentación, no sé si les importe que invirtamos los tiempos, que comencemos, Alicia, y después sigas, Esperanza, en lo que podemos subir tu presentación. Puede ser eso o también la puedo simplemente leer sin imagen, como quieran y como... No, es como ustedes, como tú quieras, como ustedes quieran. Todavía no me llega la presentación, no sé. Es que está muy pesada. ¿Sabes qué? Voy a tratar de llevar mi USB a la computadora de Ricardo por último intento. Y no sé, Alicia, ¿cómo ves si empezamos al revés? Como ustedes quieran, voy a Si tener quieres, que sí, remitir lo que Esperanza va a decir y lo que Esperanza va a decir porque yo estoy con lo de hoy y Esperanza con lo de ayer, pero no tengo ningún inconveniente. Pues en favor del tiempo, Orlando, lo que tú digas, es subir a la computadora de Ricardo y ver si me... No, Ricardo piensa que no es eso, que es el PowerPoint o qué. Pues no sé. Podemos empezar con la lectura porque hemos tenido presentaciones como tal y sobre la marcha podemos, cualquier cosa que se quiera compartir después, lo podemos poner en un link al Drive directamente del sitio de CEMEX. Esa es muy buena idea. Pues sí, ni modo porque... Vamos a hacer lo siguiente, en el inter de que vaya tu plática, voy a tratar de subirla. Ajá. Y la retomamos en el momento que la podamos tener en pantalla, pero si quieres comenzamos de esa manera Sí, y en algún momento espero la podamos subir. Bueno, porque para ahorrar tiempo, incluí parte de texto entre las fotos, en fin, creo que se va a comprender mejor así, en orden, aunque sea leída, y después pues ya Dios dirá. Sí, Bien, yo creo que adelante. la vamos a poder subir, pero bueno, para no ir atrasando más el tiempo, en unos 5 minutos más yo creo que está, pero si podemos comenzar, creo que sería bueno. De cualquier manera, realmente ahorita este bloque es algo súper importante para nosotros porque pues tenemos la presencia de dos grandes mujeres mexicanas excelentes, un ejemplo, alguien a quien queremos mucho en nuestra comunidad, en nuestra diáspora, no solo aquí en Ottawa, sino todo Canadá, lo que es UNAM Canadá y el trabajo que ustedes dos han hecho por la UNAM, por México, por nuestra comunidad, es realmente algo muy valioso que apreciamos y el tenerlas a las dos aquí compartiendo lo que ha sido UNAM, lo que es y los retos a futuro, es algo
que apreciamos mucho y estamos encantados de tenerlas aquí. Sin más, te dejo la palabra, Esperanza, y espero subir pronto la presentación. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Bueno, el último día de junio de este año se cumplieron 25 de la fundación de la Escuela de Extensión de la UNAM en Canadá. Desde entonces, la misma ha crecido y se ha fortalecido, sin prisa y sin perder tiempo, como crecen los árboles. De dicho desarrollo y de su interacción con el medio académico y cultural de Canadá, tratan las siguientes páginas. Y aquí quisiera decir que me refiero a las cosas a veces como que se estuvieran haciendo en este momento y a veces hablo en pasado, porque mi charla se refiere únicamente a los años que van de 1995 a 2008, el periodo en que tuve el honor, el gran honor de fundar y dirigir la UNAM en Canadá. De las cosas que se sigan haciendo y lo que se planea, etcétera, de eso les hablará la doctora Mayer, querida amiga y actual directora de la UNAM Canadá. También quiero decir que evité en lo posible hacer mención de personas. Procuré no incluir nombres propios porque siempre son muchísimos más los que se quedan fuera que los que el tiempo permite mencionar. Pero sí quiero decir que si son logros personales en parte, son logros que fueron posibles únicamente debido a la institución a la que representé en ese momento, a la UNAM, y a cada una de las personas que trabajaron por ello a mi lado. Bueno, después de decir esto, continúo. Después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, dado que la UNAM tenía ya una escuela en San Antonio, Texas, se pensó en establecer una más en el otro país asociado del TLC, Canadá. Porque como el rector de la UNAM, entonces, doctor José Sarucán, dijo en la ceremonia de fundación de la UNAM Canadá, era importante que entre los tres países, además de transitar productos comerciales, transitaran también libremente las ideas. La tarea de decidir en dónde se establecería dicha escuela no era fácil, ya que la universidad tenía convenios con varias universidades canadienses. Había que buscar el sitio de mayor proyección desde donde la UNAM Canadá pudiera llegar a las diferentes provincias y cumplir mejor con su cometido. Se pensó en las ciudades más grandes, las más populosas. Un elemento muy importante para tomar la decisión era la situación histórico-política de Canadá, sobre todo en ese tiempo, cuando estuvo muy sobre el tapete la discusión en Quebec de permanecer o no dentro de Canadá. Entonces, como sabemos, es un país multicultural. No la cambien todavía, por favor, lo voy a ir solicitando. Sí, un momentito. Donde la cultura francesa y la cultura inglesa están conviviendo desde su principio. Con esto en mente, se pensó que la capital, situada en la frontera entre el Canadá inglés y el Canadá francés, podía ser el lugar adecuado. Además, establecer la escuela en la ciudad de Ottawa ofrecía ventajas adicionales, como es la cercanía con la Embajada de México principalmente, y también de las embajadas de otros países de Iberoamérica. En ese momento, el alcalde de la vecina ciudad de Hull, Quebec, actualmente Gatineau, Yves Ducharme, levantó la voz y con gran visión y entusiasmo ofreció las mejores condiciones para el establecimiento de la UNAM Canadá, de tal modo
que en marzo de 1995 se decidió fundar la segunda escuela de la UNAM en el extranjero, en la ciudad de Hull, Quebec, vecina de Ottawa, en la región capital de Canadá. El tiempo ha venido a probar lo acertado de dicha decisión. Se ha trabajado con casi todos los consulados mexicanos en Canadá, desde Vancouver hasta en la costa pacífica, hasta Halifax en el Atlántico, y con universidades igualmente esparcidas por las diferentes provincias, aunque naturalmente la mayor parte del trabajo se hace con las instituciones, organizaciones y personas de la región capital, con la comunidad mexicana de manera muy especial. Ahorita estaría la segunda fotografía. Las luces de los fuegos artificiales marcaron el nacimiento de la UNAM Canadá. La fiesta empezó el 30 de junio de 1995 a las 9 de la mañana en el ágora de la alcaldía de la ciudad de Hull, mejor conocido como la Maison du Citoyen, es decir, la Casa del Ciudadano. Ante la comitiva, la tercera de la UNAM, el secretario general, el tesorero, el coordinador de difusión cultural, el director del CEPE y el director de la Escuela de San Antonio, varias personalidades de las ciudades de Ottawa y Hull, entre las que se encontraban la alcaldesa de Ottawa y el diputado federal por Hull, los rectores de las universidades de Quebec en Hull, de Ottawa y de Carleton, así como otros políticos, diplomáticos, funcionarios y académicos, y especialmente personas de la comunidad mexicana, latinoamericana y canadiense. El rector de la UNAM, José Sarucán, por favor la siguiente, la embajadora de México, Su Excelencia Sandra Fuentes, y el alcalde de Hull, señor Yves Ducharme, anunciaron la apertura de la Escuela de Extensión de la UNAM en Canadá, es decir, del cuarto campus del Centro de Enseñanza para Extranjeros, el segundo en el extranjero. Enseguida, el rector anunció que la recién creada escuela tendría la siguiente, por favor, como directora, a quien esto les platica, como secretaria académica a la maestra Paz de la Torre y como delegado administrativo al maestro Ricardo Barajas. Al día siguiente, las ciudades vecinas, prácticamente una sola, de Ottawa y Hull, se vistieron de gala para celebrar el Día de Canadá. A la ceremonia protocolaria en la colina del Parlamento siguió la fiesta popular que culminó, como todos los años, con un espectáculo de fuegos artificiales. Las luces alcanzaron a iluminar de manera intermitente, tan pronto en tonos azules como en vibrantes rojos y amarillos, la fachada de un destartalado edificio de ladrillos en la esquina de Promenade du Portage y Saint-Jacques en Hull. Entre el polvo que cubría las vidrieras del pórtico, la siguiente por favor, había un letrero que anunciaba la venta de dicho inmueble. Cuando el silencio se adueñó de nuevo de la ciudad y la calle perdió sus efímeros adornos de luz, el doctor Sarucán y los funcionarios que lo acompañaban se detuvieron en la mencionada esquina y apreciaron la sólida, aunque lastimada, construcción. Se tomó la decisión. Ahí se instalaría la recién fundada escuela. El edificio convenía que hasta entonces era la dependencia más alejada de Ciudad Universitaria. La fachada de ladrillo, la sobriedad de su arquitectura y las dimensiones de su superficie, felizmente demasiado cortas ahora, ¿verdad? Pero en aquel entonces, todo esto unido a su localización en una esquina muy cercana al río, entre los dos puentes centrales que unen a Hull con Ottawa, eran cualidades que convenían altamente a la UNAM. Muy pronto,
ella sería el detonador para la rehabilitación de la que en otro tiempo fue la deprimida calle principal de Ol. Se procedió a la compra y renovación del inmueble, que se llevó más de un año. La organización básica de la UNAM, Canadá, debería estar terminada para el verano, y así se podría, en septiembre de ese mismo 1995, ofrecer los primeros cursos de cultura y de lengua de México. Como señaló el maestro Ancira, entonces director del CEPE, la UNAM Canadá era una escuela sin techos ni paredes. La conformaba su personal, apenas 3 funcionarios. La siguiente, por favor. Y aquí añado esta fotografía que no es muy buena, pero es la única que tenemos del señor Michel Drouin y de nuestra pequeña oficina en la Sociedad de Diversificación Económica del Ottawa. Porque ahí la dirección y las secretarías, tanto administrativas como académicas, dispusieron graciosamente de una pequeñísima oficina en el 7º piso de la alcaldía, al interior de la Sociedad de Diversificación Económica del Ottawa. En efecto, en septiembre del mismo año se impartieron los primeros cursos de español y cultura mexicana. Y se hizo también la primera contratación de una persona quebequense que se integró al equipo de la UNAM de manera sumamente eficaz y entusiasta. Se impartieron los primeros cursos en salones que graciosamente nos prestó la Universidad de Quebec y en otros salones que se ubican en el Museo entonces de las Civilizaciones, ahora de Historia. Los cursos de español estuvieron a cargo de una maestra venida desde el CEPE especialmente para ello y 3 profesores contratados localmente. Los cursos de cultura los impartieron la maestra de la Torre y yo misma los impartimos. Muy pronto, antes de terminar el año, se llevaron a cabo 5 actividades de difusión cultural. 2 conferencias sobre la UNAM, una exposición de fotografías sobre la Revolución Mexicana, la instalación de un altar de muertos en la alcaldía y, por favor, la siguiente, un concierto de piano a cargo del maestro Jorge Suárez, pianista de renombre internacional, quien había sido director de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y que en ese momento vivía acababa de terminar su doctorado en la Universidad de Montreal y estaba trabajando como maestro en la Universidad de Queens, en Kingston. Los siguientes fueron meses de trabajo sumamente intenso, abriendo caminos y puertas, negociando y supervisando la renovación del recién adquirido inmueble de 55 Promenade du Portage. Una experiencia única, la siguiente por favor, fue la de ver esculpir por partes, ensamblar y finalmente instalar en la ahora flamante fachada el primer escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México en territorio canadiense. La siguiente, por favor. El 21 de octubre de 1996, de hecho acaba de pasar el 24 aniversario, se inauguró el edificio que aloja a la UNAM Canadá. La siguiente, por favor. A partir de entonces, nuestro edificio se convirtió en una verdadera ventana desde donde México y Canadá se asoman y dialogan constantemente. Más aún, se convirtió en una especie de rincón de México, donde los canadienses están en inmersión desde el momento en que cruzan la puerta y donde los mexicanos se sienten en casa, no solamente por la cantidad de actividades culturales gratuitas que pueden disfrutar, sino porque encontraron ahí
en el 55 de Promenade du Portage, siempre apoyo y espacio para desarrollar sus propias iniciativas. Así surgió la siguiente, por favor, la escuelita, que padres de familia, bueno, esta está como metida aquí en medio, porque me pareció importante que rápidamente, con lectura muy dinámica, vean cómo en el periódico, en la página del periódico que felicitaba a la UNAM, la UNAM Canadá, las palabras de la embajadora Fuentes como que resumían lo que era hasta entonces el programa internacional de la UNAM, y las palabras del alcalde de Hall hacían énfasis en que fue esta gran institución mexicana quien dio el primer paso para la recuperación del centro de la ciudad de Hall. Este pensamiento el alcalde lo repitió durante su gestión en cada uno de los discursos que se dirigía al público, y bueno, es algo que aprecio muchísimo. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. La escuelita era una escuela, con toda la barba se puede decir, que reunía todos los sábados en la mañana a niños que recibían lecciones de los propios padres, pero cada padre de familia, madre, tenían una habilidad, unos dotes especiales para enseñar la lengua, la historia, la geografía, la literatura, motivar a la lectura, mantener vivo el español en esta región capital de Canadá. Además de esto, se apoyó a los distintos grupos de baile, por supuesto, como Aztlán, México Lindo, se apoyó a artistas, festivales mexicanos y a latinoamericanos también, y de la misma forma que la UNAM apoyó a la comunidad se convirtió muy pronto en un gran apoyo para los proyectos de la UNAM Canadá. Antes de terminar la década de los 90, la siguiente, por favor, la celebración de la Posada Mexicana, bueno, todavía podemos seguir adelante, de la UNAM se convirtió en una tradición para los habitantes de Gatineau, Ottawa. Era una actividad que ya no necesitábamos publicitar. La gente empezaba a preguntar por ella desde el 1 de noviembre. Era una fiesta tan concurrida que se hacía en el Ágora y el salón adjunto de la Maison du Citoyen, en colaboración con la ciudad y la comunidad mexicana, ya que miembros de la misma se ocupaban de los puestos de comida para deleites de todos. La música estaba a cargo de los paisanos, música que acompañó el canto de las tradicionales posadas, el de las piñatas y desde luego el baile. Aquí vemos a la maestra de la Torre con su sufrimiento anual, que era librar que nadie saliera herido de las 3 piñatas que se rompían, todas obras de la señora Socorro Guendón. Gran fiesta. Otra tradición implantada, por favor, la siguiente, desde el 1 noviembre, es la ofrenda del Día de Muertos, que actualmente se lleva a cabo en la Maison du Citoyen y que anteriormente se hacía en la UNAM, donde solamente una vez, en 1997, se encendió el copal, con la consecuente reacción de las alarmas de humo y de los bomberos. La siguiente, por favor. Ahí están los bomberos entre divertidos y asombrados de haber ido a apagar un altar de muertos. En los años siguientes, el perfume del cempasúchitl, del pan y del chocolate caliente bastaron para guiar tanto a las ánimas de los difuntos como y sobre todo a los vivos. Desde el mismo año del debut, en la siguiente, por favor, y despedida del copal, la Sala Felipe S. Gutiérrez alojó a un sinnúmero de exposiciones de artes plásticas,
y bueno, innumerables conferencias. La vocación de la misma era presentar tanto la obra de artistas de renombre como la de artistas emergentes. De esta forma, por un lado, se difundía el arte mexicano de maestros consagrados como Rufino Tamayo, Leonardo Nierman, Juan Soriano, Carmen Parra, Raúl Anguiano, Manuel Felgueres, Ernesto Malard, Víctor Hernández, para nombrar solamente a algunos. Y por otro lado, se impulsaba a artistas locales mexicanos, canadienses y del resto de Iberoamérica. Lo mismo se hizo durante las veladas literarias desde la Biblioteca Juan Rulfo, para impulsar la lectura en español de escritores famosos, así como de escritores iberoamericanos menos conocidos, viviendo y produciendo en Canadá. Un ejemplo notable es la revista de arte y literatura Mapalé, y cuando esta desapareció, la editorial siguió publicando y presentando algunos libros en esta sala. Con la colaboración de la embajada, universidades locales y sobre todo con las distintas facultades y demás dependencias de la UNAM en México, en la siguiente, por favor, logramos invitar a académicos de primera línea y así ofrecer un programa de conferencias variado y de alto nivel. Poco a poco, las distintas embajadas y comunidades iberoamericanas encontraron en la UNAM un espacio ideal para promover a sus países y creadores. Y la UNAM Canadá enriqueció de este modo su oferta cultural. A manera de ejemplo, me permito recordar la lectura colectiva de El Quijote, en la que participaron los embajadores de México, de España y prácticamente de todos los países del resto de Latinoamérica. 16 embajadores leyendo la obra de Cervantes en ocasión de la celebración de su 4º centenario. La siguiente, por favor. A dicha lectura, a lo largo del año, siguieron otras actividades alusivas, organizadas en colaboración con la Embajada de España, teatro, títeres, conferencias, concurso de pintura y más. Respecto al impacto de la presencia de la UNAM en la comunidad local, además del número siempre creciente de estudiantes y público, recuerdo un momento muy especial en ocasión de la celebración en 1999, la siguiente por favor, del bicentenario de la fundación de la ciudad de Hull. La UNAM Canadá, en colaboración con la Universidad de Quebec en Hull, regaló a la ciudad un mural, creación del maestro Antonio Esparza, docente de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y reconocido muralista mexicano. La Universidad de Quebec en Hull lo invitó para que impartiera un taller de verano sobre pintura. Durante este taller, el maestro Esparza trabajó con sus estudiantes en la creación de este mural, concebido desde el principio en paneles transportables. Sabíamos que esta barda era temporal, mientras algo se hacía en ese terreno. Este mural fue colocado sobre la barda que cerraba completa la cuadra que sobre la Promenade du Portage va desde la calle Saint-Jacques a la de Edith. Y actualmente esta misma cuadra la ocupa un moderno edificio. El tema era histórico, con un cierto ingrediente alegórico. En el extremo izquierdo, las figuras representaban a las naciones originarias de Canadá. En el extremo opuesto, a las culturas prehispánicas de México. Enseguida, hacia el centro, aparecían algunos personajes históricos, las luchas de independencia, la revolución, la fundación de Hull, San Cristóbal como patrón de los viajeros, Adán y Eva, supongo como alusión a la creación, y al centro un gran desnudo masculino, muy franco,
con enormes alas de cóndor y de águila a las espaldas. El proyecto, con los croquis tal cual, se presentó a las autoridades de la ciudad y de la Universidad de Quebec. Fue aprobado por todos. Dicha obra no corrió con suerte. Fue salvajemente intervenida de manera clandestina y una mañana Eva amaneció con el busto rayoneado y el hombre del centro con un negro taparrabos. El hermoso panel donde aparecía un fiero jaguar fue robado y finalmente hubo que remover el resto de los paneles que conformaban el mural. Esto, que fue una obra, una acción de barbarie completa, al mismo tiempo fue algo que puso a la UNAM Canadá en los periódicos por todas partes. Fue una publicidad de rebote, digamos, que finalmente nos fue bien. En la siguiente, por favor. La UNAM se convirtió en el espacio natural para diferentes encuentros, congresos y reuniones. Entre ellos, baste recordar el primer encuentro de comunidades mexicanas en Canadá, o en la entrevista, la siguiente, por favor, que sostuvieron Jean Charest, premier de Quebec, y Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores de México, y también la reunión de mujeres universitarias con la esposa del presidente de México entonces. Un ejemplo notable por lo que ha crecido y perseverado, la siguiente, por favor, es justamente el de la confederación que hoy nos convoca. La siguiente, por favor. Misma que en 2026, creo que nos brincamos una, creo. Exacto. Misma que en 2006, siendo entonces la Federación de Estudiantes Mexicanos Graduados en Canadá, celebró en ella su primer congreso, donde se tomó la resolución de convertirse en una confederación. La UNAM la vio nacer y desde entonces la ha acompañado en su camino. Hay más historia que tiempo, así que con esto termino. No sin antes felicitarlos a todos ustedes y desear larga y fructífera vida a Semexcan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Como siempre, recordar toda esta historia y esa trayectoria y todos esos retos en su momento es volver a vivir. Gracias, Orlando. Sin duda vimos parte de la historia de lo que ha sido la UNAM y, como bien decía Esperanza, para nosotros se convirtió en nuestra segunda casa. Decíamos siempre, somos muy afortunados contra otras comunidades en Canadá, porque nosotros tenemos aquí nuestro centro comunitario, nuestra Casa México, nuestra segunda casa en la UNAM. Y eso ha sido algo que tenemos mucho que agradecer al vivir en esta región de Ottawa, Gatito. Y bueno, sin duda, a partir de unos años que Alicia está aquí, esta vivencia del UNAM como parte fundamental de la comunidad mexicana ha resurgido y con un dinamismo que bueno, estamos encantados de ella. Y para eso le dejo la palabra a Alicia para que nos siga platicando de la UNAM. Muchas gracias, Orlando. Siempre es un enorme gusto y me da gran satisfacción poder tener el foro para poder hablar de la UNAM en Canadá. Yo quiero agradecerles a Semexcan por la invitación, en particular a Francisco Ucán, a ti, Orlando Iturbe, a Gerardo Barajas
y por supuesto a todos los que están uniéndose esta tarde para escuchar las muy gratas remembranzas de Esperanza Garrido, a quien admiro muchísimo y a quien he tenido la fortuna de contar con su amistad y la de Ricardo y la de sus hijos. Y ellos me han abierto los brazos desde que llegué, bastante temerosa, porque no solamente da mucho miedo ser directora de una institución, sino también vivir con toda la familia por primera vez en un país distinto y ser migrante a la vez que tomar las riendas de un nuevo trabajo, pues siempre cuesta. Y los amigos que uno va haciendo en el camino se convierten en ángeles en muchas cosas, porque nos dicen desde donde está la peluquería más cercana y la tintorería y donde se venden las mejores frutas y verduras y etcétera, etcétera, para que la familia pueda funcionar, como que nos den también los tips adecuados y pues una muy buena dosis de historia para conocer el lugar donde llegamos. Entonces, estoy llena de gratitud. Ya han pasado casi 4 años de mi llegada. Es increíble cómo se pasa el tiempo. Así que ya estamos a un micropunto de ser canadienses. Ya éramos residentes permanentes, pero estamos ya en vías de adquirir la ciudadanía. Eso es lo que hace pues esta experiencia para mí, para mi familia, pero repito, porque la UNAM siempre es una madre nutricia, una madre generosa, y la UNAM Canadá es una parte importantísima de esa generosidad de la UNAM que se vierte en 14 sedes. Hoy en día tenemos 14 sedes en 9 países. Y como bien dijo Esperanza, pues la UNAM Canadá fue la segunda escuela, la ESECA, la escuela de extensión en Canadá, después de la escuela de San Antonio y antes de la escuela de Chicago, que son los 3 puntales de la internacionalización de la UNAM. Los demás ya son centros, no son escuelas, son lo que se llama Centro de Estudios Mexicanos, son oficinas más pequeñas de representación, pero las que son escuelas son las 2 de los Estados Unidos y esta de Canadá. Los Ángeles es un híbrido entre un centro de estudios mexicanos y una escuela de extensión. ¿Por qué es esto tan importante? Porque recibimos alumnos. Los centros no tienen alumnos, tienen gente que va de México a estos países para hacer servicio social o práctica profesional, en fin, pero no son muchos. En cambio, nosotros, y voy a hablar ahora muy especialmente de la UNAM Canadá, llegamos a recibir hace 3 años a 1,700 alumnos, que fue un récord que rompimos, porque se aprovechó también el que la UNAM Canadá, bueno, el que Canadá estaba festejando su 150 aniversario de la Confederación. Entonces mucha gente quiso venir ese año a Canadá para ser parte de esa conmemoración, así que ese año tuvimos 1,700 alumnos. Obviamente no cabíamos en la escuela, tuvimos que rentar salones en otras generosas instituciones de educación superior y tuvimos a estos 1,700 alumnos. Hay un antes y un después del COVID-19 para la UNAM. Por eso yo, cuando me preguntaron de qué iba yo a hablar, dije, bueno, pues de los retos y de las perspectivas que ahora tiene la UNAM Canadá, porque si bien es cierto que cuando yo llegué había esta continuidad que ya Esperanza sembró y además cosechó, no solo sembró, sino cosechó, pues seguimos nosotros con estas actividades que ustedes han visto en estas preciosas fotos de memorabilia, que ahora me arrepiento mucho de no haber puesto yo fotos, pero le tengo pánico a la cuestión tecnológica. Y entonces dije, no, bueno, pues voy a hablar nada más. Pero
ahí está la exposición fotográfica maravillosa de Esperanza. También sería bueno que conjuntáramos álbumes porque tenemos también bonitas fotografías nosotros del hoy. Pero entonces esa continuidad que hemos visto en estas fotografías, ¿no? La ofrenda, la posada, el apoyo a la comunidad, eso ha cambiado un poco, lo del apoyo a la comunidad, debo confesarlo, porque la parte burocrática ha sido distinta ahora. Nos piden, si tuviéramos niños en la escuela, que a mí me encantaría que pudieran repetirse estos talleres infantiles, por ejemplo, que aglutinaban a la comunidad y hacían una casa, una segunda casa, efectivamente, donde incluso los niños podían participar. Eso es ahora muy difícil porque tenemos cuestiones de los seguros, por ejemplo, los niños tendrían que estar asegurados y hay una serie de situaciones que nos impiden ya recibir niños en la escuela, por ejemplo. O sea, esas son las cosas burocráticas que una institución que va creciendo, pues también se enfrenta con estas cosas administrativas. La administración puede convertirse muchas veces en un gran monstruo, ¿no? Pero a lo que sí hemos podido, le hemos dado continuidad, desde luego, sobre todo a nuestras tradiciones tan bonitas y tan esperadas, esas ofrendas que se hacían antes en el salón de actos y que ahora hemos podido hacer con muchísimo éxito en el ayuntamiento de Gatineau. Y pues eso ha sido muy visible en toda la comunidad. Muchas personas aún no nos conocían, sobre todo en la parte de Ottawa. Y con estas ofrendas se fue corriendo la voz y tuvimos mucho público, de manera que han sido fantásticas. Vuelvo al COVID. Bueno, pues ha sido un reto para todos, no solamente a nivel personal, familiar, educativo, de salud, lo que ustedes me digan y quieran. El caso es que la UNAM lleva ya 9 meses con las puertas cerradas y no sabemos para cuándo nos van a permitir abrir. Entonces tuvimos que reinventarnos. No podemos recibir alumnos de México. Los alumnos canadienses que estaban aprendiendo español con nosotros, tuvimos que irnos en 24 horas en línea para darles clases de español online, pero no perderlos, aunque no fuera presencial. Y México, como ustedes saben, pues como muchos países en el mundo, pues no está saliendo rápidamente de esta crisis y de esta situación. La UNAM misma está teniendo cursos en línea y ha cerrado completamente la movilidad estudiantil. Es decir, sus alumnos no pueden salir de México para tener estudios de cualquier tipo o intercambios fuera de México. Entonces, nosotros no podemos tener nuestros 2 grandes programas, que son el programa Puma de verano y el programa Puma de invierno, donde los alumnos venían de México a estudiar inglés y francés. Y estos alumnos, bueno, no les podemos dar cursos en línea porque el atractivo de esos programas era precisamente el estudiar las lenguas en inmersión, es decir, que ellos encajaran con la realidad canadiense, vivieran en carne propia la experiencia de estar en Canadá, de ir a la cabana de Zouk, que de ir al Parque Omega, de hablar con gente de la calle, de entrevistarse con vecinos, de comer las cosas estas de castor, todo lo que ustedes digan y estar hasta el tope de miel de maple, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer online. Eso tiene que vivirse, eso entra por los poros y esperamos que pronto podamos pues volver a recibirlos, ojalá el año que entra, pero este programa yo creo que se nos va hasta el verano. Luego entonces, pues la UNAM se ha quedado sin ingresos extraordinarios, ¿no? Nosotros vivimos con el dinero que envía la UNAM,
pero es para pagar los sueldos del personal solamente. Pero para todo lo que es la manutención del edificio, la luz, el agua, el gas, etcétera, pues nos quedamos sin ingresos extraordinarios. Pero hay que ser optimistas y reinventarnos una y otra vez. Pero la UNAM no puede cerrar. La UNAM es un baluarte, ha cumplido 25 años y no nos imaginamos la ciudad de Gatineau sin la UNAM. Es un referente y así lo considera el actual alcalde de la ciudad y toda la comunidad que está con nosotros, ¿no? Entonces, estamos tratando de implementar la educación mixta y a distancia con programas que sí podamos hacer en línea, donde, por ejemplo, nuestro programa de formación lingüística se pueda hacer pues sin el elemento de la inmersión, pero sí a través de la virtualidad y con eso un poco ir salvando la situación. No vamos a hablar de cosas negativas ni de cosas pesimistas, sino siempre mirando hacia adelante con muchos deseos de que se restablezcan, pues la normalidad. Esperamos que lo que vivíamos antes se restablezca, ¿no? Lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque estamos ayunos de actividades presenciales que eran tan gratas, como por ejemplo nuestra compañía de teatro, que no ha podido ensayar, ha podido hacer cosas virtuales, nuestro coro, que hemos visto que el COVID-19 pues se expande rápidamente en los coros y en los lugares cerrados y no es posible entonces que el coro pueda ensayar, pero esperamos que el año que entra se pueda realizar. Entonces, esto es hablando de la continuidad, de los nuevos proyectos. Pues están nuestros programas muy sólidos, los programas de Puma de verano, Puma de invierno. Recibimos, fíjense ustedes, al año un promedio de entre 8 y 13 alumnos que vienen a pasar un año entero con nosotros, haciendo sus prácticas profesionales con miras a la titulación cuando regresan a México, a sus facultades. Y teníamos estos chicos aquí también viviendo todo el año, viviendo las 4 estaciones con sus distinciones y sus diferencias muy marcadas que son aquí en Canadá, y ellos regresaban, se los puedo decir, siendo personas distintas, personas mucho más ricas, mucho más abiertas, mucho más tolerantes. Y eso es... esa experiencia de nuestras prácticas profesionales también tuvimos que hacerlas ahora online. Entonces, estos chicos jóvenes están inyectando esa energía y esa creatividad, porque claro, son millennials. Nos han ayudado muchísimo a desarrollar nuestra tecnología, nuestras plataformas para poder salir en línea y poder tener esta posibilidad de hacer la educación mixta y a distancia. Este cambio a la virtualidad pues nos ha permitido, repito, sobrevivir en estos tiempos difíciles como un gran reto al que nos enfrentamos, pero sin embargo, pues uno debe reinventarse y adecuarse a los nuevos tiempos. Y eso es lo que está haciendo la UNAM Canadá en este momento. Entonces, cumplimos con lo que la UNAM quiere que hagamos en general, porque así está en la ley orgánica y está en los proyectos universitarios. La UNAM tiene como tarea primordial la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Y eso lo seguimos haciendo nosotros. La investigación, porque hacemos investigación en torno a los idiomas que enseñamos para ver nuevas y buenas prácticas en la enseñanza de los idiomas, constantemente estar renovando, actualizando e impulsando nuestro material con el que impartimos las clases. En docencia hemos abierto el espacio
ahora en la virtualidad, como yo he dicho, y sobre todo en la parte de la difusión. Le hemos tratado de inyectar mucha fuerza a la cultura. Hemos querido que la cultura sea una punta de lanza de los proyectos actuales de la UNAM Canadá, como ya lo había hecho Esperanza cuando estaba al frente de nuestra institución aquí. La cultura es básica, porque de esta manera los canadienses se acercan a nosotros, no necesariamente a aprender una lengua, porque mucha gente pues no tiene tiempo de hacerlo, pero sí a través de lo que nosotros exponemos, de lo que nosotros brindamos en cuanto a las exhibiciones, en cuanto a la música, las lecturas, las presentaciones de libros, las conferencias, todo esto que tenemos llega al público canadiense. Muchos de ellos nunca han viajado a México, otros muchos sí, porque van de veraneo. Bueno, para ellos es veraneo en invierno, ¿no? Ellos van en invierno a las playas, pero que no se conformen solamente con las playas, que sepan más sobre nuestra cultura, sobre nuestro mundo prehispánico, sobre nuestro mundo colonial, sobre el México moderno y contemporáneo. Eso ha sido muy importante para nosotros, para que realmente conozcan lo que es la esencia de México, no solamente desde el punto de vista turístico, repito, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora contentos porque ha crecido mucho el proyecto de internacionalización en la propia UNAM. Tanto es así que se ha hecho una coordinación especial que ahora coordina, valga la redundancia, coordina todas las sedes en el extranjero, la coordinación de relaciones de asuntos internacionales. Eso es de muy reciente creación, tiene apenas poco más de 2 años. Y la UNAM también ha apostado a la internacionalización, de manera que esto se ha hecho mucho más sólido, tenemos un apoyo más grande. Tenemos a través de la CRAI, que esas son las siglas de esta coordinación, un seguimiento constante de nuestras actividades. Nos evalúan 2 o 3 veces por año. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los proyectos puntales? ¿Qué efectos tienen en la comunidad local? ¿Cuánto público tenemos? En fin, entonces esto también nos obliga a nosotros a ser cada vez mejores, a tener un control de calidad, valga la frase esta un poco de mercadotecnia, que igual y no es la más feliz de todas las frases, pero nosotros estamos día a día tratando de mejorar y de brindar no solo un mejor servicio a la comunidad, sino un servicio generoso a esta localidad en la que nos encontramos, donde se fusiona la cultura francófona y la cultura anglófona, lo cual enriquece también muchísimo nuestros proyectos. Pues esto sería, en términos generales, lo que yo tendría que decir, y volver a dar las gracias para nosotros es muy importante. No quiero que se me pase también el decir que agradezco mucho este apoyo que nos da la Embajada de México y que siempre ha dado la Embajada de México a la UNAM Canadá. Somos aliados naturales. Todos los embajadores han tenido con la UNAM Canadá un acercamiento muy importante. Se han hecho proyectos en conjunto cada vez de manera más creciente y reitero esta gratitud al embajador Juan José Gómez Camacho, a Arturo Basabe, a Zoilé Padilla, que siempre están junto a nosotros caminando hombro con cuestiones como la difusión de la cultura y también el apoyo a los mexicanos en el exterior. Pues sin más, agradezco mucho a Seimezcan, a los organizadores por esta invitación para poder pues hablar de nuestra alma mater fuera de las fronteras de México, donde tanto bien hace. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia.
Tenemos unos minutos, quizás para un periodo preguntas-respuestas. Me parece, Francisco, que tenías un anuncio, ¿verdad?, sobre el siguiente presentador, speaker. Sí, tenemos, mientras se dan las preguntas, quería comentarles rápidamente que por causas ajenas a la organización y precisamente también por el equipo de la diputada federal, Julie Desrovitz, no va a poder atender y conectarse en tiempo. Está ahorita en este momento en unas actividades cerca de Toronto y se tuvo que extender su participación allá, entonces no va a poder estar en este momento con nosotros. Manda muchos saludos y también manda de nuevo disculpas y estará siempre buscando trabajar en estos eventos que estamos haciendo con la comunidad mexicana. Entonces era el anuncio que quería darles antes de que pasemos a las preguntas sobre las previas presentaciones. Pues eso nos da unos minutos más para seguirlas escuchando, Esperanza y Alicia. ¿Alguna pregunta? Sí, veo que el señor embajador tiene una pregunta y hay otra pregunta por Leonardo que está ahí en el chat. Muchas gracias, Gerardo. No, pues yo simplemente saludar muy cariñosamente, muy afectuosamente a las doctoras Esperanza Garrido y Alicia Mayer por sus magníficas presentaciones. Efectivamente, por una parte, la nostalgia y los buenos recuerdos de cómo se fundó una institución tan importante como la UNAM, y por otra, y la fundación misma de la institución, que sin las bases, sin los cimientos, pues no hay edificios, se tiene que construir sobre eso. Entonces, pues un agradecimiento a ella por todo lo que hizo en esta creación de cimientos, y con Alicia el trabajo presente y la visión de futuro, sobre todo haciéndole frente a esta dificilísima situación del COVID. Toda nuestra solidaridad con Alicia, que entendemos bien cuánto extraña a sus 1,700, 1,500 alumnos que anualmente vienen. Tanto Juan José Gómez Camacho como yo hemos tenido el gusto de participar en inauguraciones y clausuras de estos cursos, y siempre es muy, muy grato verse con ellos, en especial conmigo. Además, yo soy Puma, soy estudiante universitario desde que terminé la primaria, porque yo ingresé a lo que se llama iniciación universitaria en Prepa 2, donde hice la secundaria, hice la prepa, y luego fui a CEU, a la Facultad de Derecho, y de ahí me gradué. Entonces, me da mucho gusto estar con la UNAM. Así que simplemente agradecerles a ambas. Realmente no tengo preguntas. Ya Alicia lo resumió al final. Vamos trabajando de la mano. Hay proyectos, a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad, pero la visión del embajador Gómez Camacho es utilícenos, o sea, la UNAM y la embajada trabajando juntos de la mano como una extensión el uno de la otra. Queremos y vemos a la UNAM como el centro cultural de la embajada, y la embajada para la UNAM, pues si somos una institución que puede apoyarle a abrir puertas en el gobierno canadiense o a reforzar gestiones, a hacer planes juntos, ahí estamos. Así que seguiremos trabajando, Alicia, con muchísimo gusto siempre, y un saludo para ti y para tu apreciable familia. Muchas gracias, Gerardo. De nada. Y Leonardo, no sé si quieres hacer tu pregunta o la hago yo por ti. No sé si tu micrófono funcione o no. Ok, la hago yo. Es una pregunta. ¿Leonardo? Sí, aquí estoy. Ok, entonces haz tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Cabrera, también de la UNAM. La pregunta es en el sentido de si existen planes de la UNAM Canadá de también reflejar esa cara robusta de las ciencias naturales y físicas, que pues la UNAM también es un líder a nivel mundial en esas áreas de ecología, de ambiente, de conservación. Valoramos mucho el trabajo que se ha hecho de la UNAM Canadá en esa área cultural, de lenguaje, de culturas, como fue expresado, y pues nada más es mi curiosidad de saber si existen esos planes de la UNAM en Canadá también de reflejar esa solidez científica
que existe. Gracias. Gracias, Leonardo. Pues sí, tiene usted toda la razón. Es solidísima la ciencia que produce la UNAM. De hecho, es, si no estoy mal en los porcentajes, la institución que hace la mitad de la ciencia en el país. Y desde luego que nos gustaría muchísimo reflejar mucho más de lo que en ese terreno se logra por la UNAM. Y eso se logra también organizando pues foros donde vengan académicos de esas especialidades para brindar su conocimiento al público canadiense y latinoamericano aquí en Canadá. Creo que he pecado de desbalancear de alguna manera la parte científica dura por mi propia formación profesional. Yo soy historiadora de formación, Esperanza es de letras e historiadora del arte sobre todo. Entonces nos hemos inclinado más bien por el lado de la cultura en ese sentido. Y tal vez debemos de poner la balanza de manera más equilibrada, y tiene usted toda la razón, porque pues habría que meterle ahí tal vez el acelerador. Bueno, debo decir también que en diciembre vamos ya a lanzar un programa que es sobre la salud mental y la salud en general durante el COVID, durante la pandemia de COVID, donde van a participar médicos, biomédicos, químicos, etcétera. Entonces, sí estamos también muy pendientes de eso. Quisiera añadir algo, si me permiten. Adelante, Cori. Sí, en el pasado, no recuerdo exactamente las fechas, pero en algún momento tuvimos mucho contacto con el Centro de Física de la UNAM, que está en Juriquilla, y en 2 ocasiones vinieron grupos no tan pequeños, de entre 14, 17 estudiantes, algo así, más que estudiantes investigadores, sobre todo en el terreno de la nanotecnología. Y organizábamos en algún momento encuentros entre estos investigadores y sus pares, por así decirlo, en algunas de las universidades de la región, pero coincido con Alicia completamente. Mi formación también, mi mundo, aún dentro de la universidad, pues es mucho más cercano a la parte de las humanidades y la difusión cultural, aunque es difusión cultural también la ciencia, por supuesto. Pero bueno, nada más quería aclarar esto, porque ese puede ser un esquema que se puede continuar, no necesariamente únicamente con Juriquilla, sino con cualquiera de los centros de investigación de la UNAM en ese terreno. Sí, sería muy... Y felicidades por lo que anuncias, Alicia, de este estudio médico sobre las consecuencias del COVID, ¿verdad? Sí, ya difundiremos esta información, porque estoy viendo en los chats que me preguntan que dónde pueden obtener información. En diciembre, a principios de diciembre, cuando se sube a los portales de la parte tecnológica virtual, estos anuncios, cada mes tenemos actividades, y en diciembre toca esta de la salud y de la salud mental. Y bueno, quiero aprovechar porque no sabía que estaba Arturo Hernández Basabe aquí. Me da mucho gusto verte, Arturo. Y digo, es verdad, lo que dije fue realmente, me salió del corazón. Hay una enorme gratitud de mi parte hacia ustedes, y debo decir que también una afectuosa amistad. Y muchas gracias por todo.
Muchas gracias nuevamente, Alicia, Esperanza. Francisco, te dejo la palabra. Sí, nada más estoy revisando los comentarios porque estaba chequeando, tenemos comentarios de diferentes lados, pero parece que se ha resumido en las respuestas la mayoría de los, atendiendo estas preguntas. Bueno, yo quiero comentarles antes de pasar al siguiente segmento, que agradezco muchísimo la participación de ambas, directora y exdirectora de la UNAM. Era muy importante para nosotros porque, como mencionaron al principio de la plática, en los 25 años de la UNAM, uno de los proyectos que se vio realizado y se vio nacer ahí fue CEIMEXCAN hace 15 años. Así que fue justo a tiempo, porque si no hubiese estado la UNAM, quizá no estuviésemos nosotros aquí tampoco, ¿no? Es una cadena de eventos que se van dando gracias a ese fórum donde se pueden encontrar diferentes personas en la multiculturalidad y también en la multiciencia, ¿no? que se ha dado mucho en la UNAM. Y dentro de ese comentario, lo que decían tanto el embajador como Orlando, y se repitió en varias personas, nosotros hemos tenido literalmente el apoyo completo de la UNAM. Ha habido ocasiones en que nos han apoyado haciendo todo de último minuto, como pasan en algunos congresos. Ya sabrán ustedes de estas maromas que hace uno, y siempre hemos sido respaldados en ese sentido. Entonces, primero, feliz 25 años a la UNAM Canadá, y gracias por apoyarnos, y esperamos que nos sigan apoyando mientras todo esto siga adelante y salgamos de la pandemia. Dentro de esta dinámica y dentro de esta huella que se ha dado tanto de la UNAM como CEIMEXCAN y como muchísimas otras instituciones que han pasado y han colaborado con la UNAM, el siguiente programa, bueno, la siguiente presentación que tenemos es en relación exactamente a esto. Es un proyecto que busca realizar en crónicas y mantener en una memoria, a través de este proyecto, ya lo describirán los siguientes presentadores, la huella que han dejado los mexicanos en Canadá. Hay en tantas áreas, en diferentes ámbitos, tanto culturas, ciencias y demás, tecnología, que se busca abordar esto y hacer una memoria histórica que pueda servir a otros compatriotas o a otras instituciones latinoamericanas que quieran seguir eso. La próxima sesión, la próxima plática, viene a cargo del ingeniero Orlando Iturbe, quienes ya lo conocen también por su labor comunitaria, tanto en CEIMEXCAN como en otros grupos. Y también está la abogada Mariana, que nos va a estar apoyando con el mismo proyecto, Mariana Rocha. Este proyecto nace de diferentes inquietudes que hemos tenido a través del tiempo, pero hasta ahora empieza a tomar esta forma como tal. Los presentadores son los que van a estar a cargo de escribir y de decirnos cómo se va todo. Adelante, Orlando, adelante, Mariana. Gracias, Francisco. Mariana, no sé si quieras comenzar con la presentación. Claro que sí. El micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Yo sé que ha sido un día muy largo y pues doblemente agradecida por eso con ustedes. Estoy muy emocionada de presentarles este proyecto porque le hemos puesto mucho empeño y mucho cariño también para que pueda ser posible. He tenido el gusto de conocer a algunos, a otros no, y me presento. Mi nombre es Mariana Rocha. Soy originaria de Puebla. Soy abogada y antes de llegar a Canadá estuve trabajando para
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aproximadamente por 5 años, más o menos. Entonces, bueno, como bien les platicaba Francisco, ¿cómo es que nace este proyecto? Bueno, sin más preámbulos, se los voy a presentar. Sí, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, el proyecto, como ya muchos lo conocen, se llama Huellas Mexicanas en Canadá. Este proyecto es presentado por CEIMEXCAN en colaboración con la Embajada de México en Canadá y Casa México Foundation, y al final aparece su servidora como coordinadora. En la introducción... No está pasando las diapositivas. Perdón. ¿La regresó? No está pasando, se quedó en la primera página. Ah, ok, a ver. Es que creo que está tardando un poquito. ¿No avanza? No. No. Denme unos segunditos, por favor. Ya se ve otra vez. Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces la primera sí la alcanzaron a ver, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces como les seguía comentando, es presentado por CEIMEXCAN en colaboración con la Embajada de México en Canadá y Casa México Foundation. Luego entonces traemos la introducción en donde les voy a dar la presentación, les voy a hablar acerca de los objetivos, un poquito de la relación entre México y Canadá, algunas definiciones, la agenda temática y el portafolio de actividades que pretendemos estar trabajando, y finalizamos con las conclusiones. El objetivo es el siguiente. Es mostrar la huella que los mexicanos han ido dejando en Canadá a través de la historia en el momento actual y proyectar lo que puede ser esta huella en el futuro de Canadá. Se hará un recorrido por la historia con una recopilación de eventos, sucesos que dejaron huellas mexicanas en Canadá. Se compartirá y difundirán las experiencias de aquellos mexicanos que han y están sobresaliendo en diversos campos y actividades en Canadá. De igual forma, se efectuará una proyección del impacto que puede llegar a provocar estas huellas en Canadá. Con el apoyo de la Universidad de Ottawa, se ha propuesto la elaboración de un libro en donde se plasmará el trabajo de investigación del proyecto Huellas Mexicanas en Canadá. Relación México-Canadá. Bueno, aquí no quise entrar mucho tanto en la historia desde 1944 porque creo que iba a ser muy largo y bueno, por el tiempo decidimos que sería mejor los sucesos más importantes entre la relación, y el primero sería
que este año se cumplieron 76 años de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá. El Tratado de Libre Comercio dinamizó la relación bilateral, interlocución gubernamental y lazos empresariales y académico-culturales. En la actualidad, Canadá es el tercer socio comercial y el cuarto país inversionista de México. Canadá es el segundo país de origen de los turistas que más visitan México. Canadá es el segundo destino de las exportaciones mexicanas. Y el programa más icónico de la relación bilateral entre estos dos países es los trabajadores agrícolas temporales. Y entre otros temas que sobresaltan es... Ay, perdón, es que aquí ya no veo. El bienestar, el desarrollo económico y la integración, así como la cooperación para la seguridad y prosperidad. Definiciones. Para un mexicano, ¿cuál es el significado de dejar huella? Esta pregunta es muy curiosa, bueno, para mí. Es una pregunta sencilla de explicarla desde la perspectiva de un mexicano, porque la respuesta que les va a dar un mexicano es la respuesta que proviene de su ser. No hay una respuesta metódica para lo que dictan sus corazones. Es como dejar un cachito de nosotros mismos en un corazón ajeno. Los mexicanos tendemos a tener necesidades afectivas y necesidades de sentimiento, como por ejemplo la amistad y el cariño. Mexicano. La definición mexicano en el sentido amplio es una población integrada por todas las personas que compartimos un territorio propio, un pasado histórico y una cultura. Hay mexicanos y mexicanas por nacimiento, por ascendencia, naturalizados y no pueden faltar los mexicanos de corazón. Yo creo que es muy difícil definir quiénes somos los mexicanos. Hablar de este tema es traer solamente algunos de los aspectos para el análisis de un tema muy discutido. Definir a un mexicano es hablar de sus tradiciones, es hablar de sus costumbres, de su gastronomía, de su historia, de su arqueología, de sus artesanías, en fin, creo que nunca acabaría de describir toda esta rica y abundante definición para un mexicano. Ay, perdón, es que se tardó. Los criterios. Queremos ser totalmente incluyentes. No vamos a discriminar a nadie por su origen, su raza, su sexo, su preferencia sexual, sus creencias religiosas, políticas, escolaridad, profesión, actividades, etcétera. Gustos, lo que sea. Queremos abarcar lo que es el respeto entre todos en el más amplio sentido. Y les traemos lo que es la agenda temática. Tenemos el apartado de ciencia y tecnología, que abarca la medicina y ciencias de la salud, el medio ambiente y el cambio climático y desarrollo sustentable. En la cultura, arte y expresiones tenemos la pintura, la escultura, la música, el folclore, diseño y arquitectura, teatro y literatura.
En educación y desarrollo social y político tenemos los deportes, la participación política, y el desarrollo comunitario. Tenemos la economía y negocios, la gastronomía y restaurantes, fábricas, tiendas y talleres y emprendimiento. Y finalizamos con la migración mexicana en Canadá. Esta agenda no es limitativa. Cualquier otro tema que todos nos quieran aportar, sugerir, proponer, será bienvenido, siempre y cuando sea en función al tema que estamos tocando. Ahora, en el portafolio de actividades, lo que se pretende llevar a cabo son entrevistas y testimonios, pláticas y lecturas, webinars, exhibiciones, videos, clases y cursos virtuales, mesas redondas, conciertos, publicaciones web y difusión en redes sociales. Toda esta información que se vaya recabando se publicará en nuestras redes sociales para su difusión. Por ejemplo, en los videos pretendemos hacer una visita, puede ser virtual, y realizar un video de algún restaurante, alguna fábrica mexicana que esté aquí en Canadá, para posteriormente difundirla en todas las redes sociales para que la gente la conozca y conozca este proyecto también. Entonces, bueno, así más o menos sería con los demás puntos para no extenderme mucho. Y finalmente llegamos a los agradecimientos. Quiero agradecerles nuevamente a todos por acompañarnos, por todos los que llegaron hasta aquí, los que están interesados en este proyecto, todas las personas que van a participar, que quieran participar. Muchas gracias, de verdad. Y les dejo esta bonita palabra, que en náhuatl significa dejar huella. Y por último, queremos invitarnos a todos que sean parte de este proyecto. Este proyecto es de ustedes, es de nosotros, es de todos, lo creamos todos. Y invitarlos también a que participen, que nos manden su información, que nos ayuden a encontrar, dibujar y compartir estas huellas mexicanas en Canadá. Y finalmente les dejo ahí nuestras redes sociales por si alguien está interesado en seguir periódicamente lo que estaremos publicando por ahí. Y bueno, aquí termina mi presentación. Gracias, Mariana. Como veíamos en las presentaciones hace un momento también de las gentes en Australia, Europa, realmente huellas mexicanas hay en todo el mundo. Estamos dejando huella en muchas partes y sin duda Canadá, siendo el segundo país donde más mexicanos fuera de México hay, después de Estados Unidos, desde luego, es muy notorio las huellas que estamos dejando. La idea del proyecto es esas huellas, esa labor que estamos haciendo como mexicanos insertados en Canadá y que se ha ido dejando huella a través de la historia en el momento actual y lo que esta huella puede ser a futuro. La huella de los mexicanos es algo dinámico, es algo activo, algo que en el día a día estamos haciendo todos, estamos haciendo como diáspora
cada uno de nosotros en lo individual, en conjunto. Y el referirnos a huella de los mexicanos, mexicanas, lo hacemos en el sentido más amplio. Como decía Mariana, nos referimos los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, nacidos en México, nacidos fuera de México, nacionalizados, de ascendencia, primera generación, segunda generación, y sobre todo esos mexicanos que son de corazón. A lo mejor no son por nacimiento, etcétera, pero muchos de ellos son tan mexicanos como nosotros también, y que hacen esa huella, en este caso, huella mexicana en Canadá. Dentro de las presentaciones que hemos tenido el día de ayer, algunas el día de hoy, vemos muchas huellas mexicanas. Una huella, justo nos acaban de platicar de ella, la UNAM. La UNAM, la huella que ha estado dejando, que ya dejó y que va a seguir haciendo cada vez más profunda en Canadá, es indudable, y es de lo que queremos hablar. Huellas mexicanas en Canadá. Podemos hablar de muchas cosas, muchas huellas, de la comida. La comida, pensemos la comida, la huella que había en la comida hace 40 años, los que tienen o tenemos algunos años ya aquí, o hace 30, o ahora, lo que no se conseguía hace 40 años y ahorita prácticamente en los supermercados está. Es una huella también que México, que los mexicanos hemos ido dejando en la comida, en los restaurantes, en la gastronomía, el poderse comer ya tacos aquí más fácil que lo que era hace 20 años, por ejemplo. Ya hay más lugares, hay más fábricas de tortillas, por ejemplo, también. En fin, todas estas huellas es lo que queremos encontrar, descubrir, compartir, difundir, y es en donde necesitamos la colaboración de todos ustedes. Ayúdenos a buscar, a difundir, a hacer esta huella más visible también. Podemos hablar de huellas de instituciones, como es la UNAM, como puede ser Casa México en Calgary, huellas como es el Día de Muertos, sin duda, la posada de la UNAM ha ido dejando huella, las piñatas, muchas cosas, son huellas de los mexicanos. Una gran huella, sin duda, es el programa de los trabajadores agrícolas temporales, con más de 40 años actualmente, y que es parte de esa seguridad alimentaria de Canadá. Son huellas mexicanas que están en Canadá. Podemos hablar de personas, podemos hablar de nombres, decir Jorge Peral, que nos acompañó ayer. Algunos sabrán quién es, algunos no tendrán ni idea. Sin embargo, todos los días en nuestras manos tenemos su trabajo, su diseño. Los billetes de Canadá, es una huella. Bueno, quizás ahora no todos los días, porque cada vez se usan más las tarjetas y con el COVID hay menos circulación de billetes, pero es una gran huella mexicana que está reflejada ahí también en los billetes en Canadá. O el doctor Díaz Mitoma, un virólogo que ha desarrollado varias vacunas, tiene varias vacunas él, y que actualmente es uno de los laboratorios en Canadá que está trabajando en la vacuna, en una de las posibles vacunas canadienses, y él es mexicano también. O el doctor Gabriel Pulido, la doctora Rosa Bermet, que por ahí vi que estaba también con la Clínica de la Mujer, todo el trabajo que hizo para hacer esa Clínica de la Mujer, o el trabajo de Francisco Javier Barajas en Vancouver, o el mismo Miguel Ramírez en la Agencia Espacial, el doctor Radem, en fin, hay muchos mexicanos haciendo huella que queremos precisamente difundirlos. Muchos nombres que no nos suenan ahora, pero que ahí están también: Mauricio Mesa, Jorge Silva, Víctor Manuel Castaño, que fue, por ejemplo, el primer mexicano, incluso latinoamericano, en pertenecer a la Academia de Ingeniería de Canadá. Y qué digamos en el caso de las artes, pintura, escultura, etcétera, grandes artistas que tenemos. Aquí en la región, obviamente, está Dinora. Si nos vamos al lado de Vancouver, Miriam Oreste, o en Toronto, Ana Gabriel López, Guillermo Trejo.
alguien también con una gran labor y trayectoria, Hilda Pondrian. Muchos de ustedes quizás hayan visto a un lado del NAC, del National Art Center, a un lado de las escaleras exteriores, una escultura. Esa escultura es de Leonardo Niermar, que mencionó precisamente Esperanza. Bueno, gracias a Hilda es que tenemos esa escultura ahí también. Es una huella que tenemos y que está todos los días visible en Canadá. Y esto es lo que queremos dar a conocer, queremos compartir. Y como eso, podemos seguir hablando de muchas gentes, de muchas instituciones, de muchos eventos a lo largo de una historia. Como decía Gerardo también ayer en su introducción, encontramos algunos vestigios de que en el siglo XIX había gente ya que había migrado de México a Canadá. Sin embargo, poco de esto está documentado. Está documentado, por ejemplo, un nombre que a algunos les ha de sonar, a otros no, Luis Pérez Gómez, un mexicano que emigró a Canadá antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que se enlistó en la Fuerza Aérea Canadiense y fue parte de la Fuerza Aérea Canadiense. Desgraciadamente murió en acción, pero esa historia está documentada y es una huella mexicana que está en Canadá también. O qué decir de Almonte. Almonte, una pequeña población cerca de Ottawa, que dirá uno, ¿por qué Almonte? Almonte, básicamente por Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, y por él le pusieron Almonte a esa población, pero dice uno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Almonte ni siquiera visitó Canadá, yo creo que nunca supo que tenía una ciudad su nombre, incluso estando en vida todavía él, pero es una huella que está ahí también, y básicamente esta historia de Almonte va a ser una de las pláticas que vamos a dar más adelante a lo largo de este proyecto de huellas, el dar a conocer esa historia de Almonte, que si bien en México a veces no lo encontramos ni en los libros de historia, por esa dualidad de héroe y villano. Héroe, porque se enfrentó a la intervención americana, fue parte de la historia, fue parte de la creación del México independiente, fue embajador en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, uno de los negociadores quizás de los primeros tratados comerciales del México independiente, pero también fue un apoyador de Maximiliano. Entonces está un poco borrosa su trayectoria en México. Sin embargo, aquí tiene una población con su nombre. Y básicamente la razón, aunque la veremos más en detalle en alguna de las pláticas, es precisamente por esa gran lucha que hizo por defender los derechos de México, en este caso, ante el expansionismo americano. Y recordemos que en esas épocas también el expansionismo de Estados Unidos era tanto al norte como al sur, tanto para México como para Canadá. Y por ahí alguien vio esa labor que Almonte estaba haciendo y le pareció interesante también hacer suya esa defensa de los territorios contra el expansionismo americano, y básicamente la razón de por qué Almonte se llama Almonte. Pero bueno, esta historia la podemos platicar más en detalle más adelante. El proyecto de huellas se trata de eso. Encontremos esas huellas, hagámoslas, conozcámoslas, hay que compartirlas, hay que difundirlas, y no es una huella histórica de lo que pasó, es una huella de hoy que hacemos todos los días, y sobre todo esa huella a dónde nos va a llevar en el futuro. Por ahora creo que con esto podemos dejar aquí el tema. Está abierto, hay muchas cosas por definir. La agenda, como se indica ahí, no es limitativa, no es únicamente esos temas, no nos estamos encasillando a cosas
exclusivas de ahí, sino es algo que queremos ir construyendo, irle dando forma con la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Orlando y Mariana, por la presentación. Debido a que estamos tenemos un poco de tiempo, todavía 15 minutos antes de lo que marca la agenda para terminar la jornada. Están bienvenidos los comentarios, las preguntas para cualquiera de los temas que se han dado, ya sea que esté aquí el presentador o no. Podemos tomar nota y hacérselo saber para que estén enterados. Si alguien tiene algún comentario, ahora es el momento. Yo quisiera hacer un comentario en general a todos los ponentes que han estado aquí. Bueno, el señor embajador también que ha estado desde ayer, fiel aquí en el Congreso. También el año pasado estuvo todos los días. A José Miguel, a Orlando, a Francisco, Mariana también, muchas gracias. Realmente muchas gracias a ustedes, a todas las personas que comparten lo que les apasiona, que comparten no únicamente conocimiento, sino también gusto de hacer las cosas. Yo pienso, por ejemplo, en las huellas que hemos dejado los mexicanos o incluso el CEMEXCAN. Sería innumerable la lista para decir, esta persona está haciendo esto, y esto otro, y esto otro. Pero yo puedo pensar, por ejemplo, en lo que hace Orlando, que se ve que le gusta, entonces está haciendo conocimiento y tiene toda bueno, en cuestión de, por ejemplo, comunitario, como ingeniero también, que tiene gusto por lo que hace, que transmite ese gusto y también ese gusto por lo que es México, la cultura, realmente por el esfuerzo de él, personas como él que han estado aquí en CEMEXCAN o en la sociedad canadiense de la diáspora mexicana, donde no es únicamente la diáspora, sino se va hacia también la sociedad canadiense y que comparten todo lo que hemos hecho. Son huellas que pues no se documentan, como acaba de decir él, y sin embargo aquí están, ¿no? Entonces nosotros con este proyecto lo que queremos hacer es que se documente, que se diga, esas personas lo están haciendo y que no quede en el olvido. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Realmente está siendo un congreso muy fructífero. Simplemente eso, muchas gracias. Sí, hay muchos comentarios en relación en que se han tocado temas que se encuentran y hay un poco de debate en ellos y la gente está muy contenta por esa capacidad de discusión que se tiene, porque eso enriquece no solo a las personas que lo están ejerciendo, sino también al público que lo está atendiendo. Levantó la mano el embajador. Adelante, embajador. Muchas gracias, Francisco, y felicidades a Mariana y a Orlando, a CEMEXCAN por esta iniciativa. Bueno, yo sé que están en contacto con Juan Gabriel Morales, que todos ustedes conocen, nuestro cónsul en Ottawa. Así que, y Mariana se refirió entre los promotores y patrocinadores está la Embajada de México. Entonces, reiterar que pues, la Embajada de México seguirá trabajando en la medida de nuestras posibilidades para hacer un éxito y ver concluido este proyecto. Esperemos que sea pronto. Es una tarea que de repente suena gigantesca, que hay, como lo decía ahorita Gerardo, es innumerable la cantidad de gente y toda esta huella que se va dejando que a veces no es tan visible y que lo que se trata de hacer es precisamente hacer evidente la presencia de México acá. No surge de la nada el gusto de los canadienses por México, es nuestro segundo mercado turístico y aunque el invierno y la cercanía ayudan, pues tienen otras islas en el Caribe que también están ahí. Entonces yo creo que la visión y la imagen de México que existe en Canadá, pues es parte de lo que la comunidad mexicana ha logrado acá. El gusto por la comida mexicana, o sea, es muy, muy conocido en Canadá, el consumo de productos mexicanos y de platillos mexicanos elaborados en casa y que salen a buscarlos a restaurantes es cada vez más amplio. Cuando yo llegué aquí en el 2017, llegué en agosto,
y me llamó la atención escuchar en septiembre, en octubre, en la radio, en inglés, avisos de invitación a la fiesta del Día de Muertos, organizado no por la comunidad mexicana, sino en eventos que se organizan en Canadá. Entonces la cultura mexicana creo que está presente en Canadá. Estamos tratando también de estrechar lazos en ciencia y tecnología, para también que no exista nada más esta visión de los estereotipos mexicanos tradicionales de la artesanía y el folclore, lo cual es muy valioso, pero también mirando al presente y al futuro en inteligencia artificial, en nanotecnología, en otras áreas. Lo decía yo hace un momento o ayer, me parece, con Alejandro Adem, la visión que tenemos ser cooperación México-Canadá en la preparación y combate a epidemias, a pandemias. En fin, hay otras áreas, es muy vasto el mercado. Yo me permitiría sugerir también a Mariana, a Orlando, a quienes están involucrados directamente con, como decimos, arrastrando el lápiz, también a buscar el impacto que ha tenido la comunidad mexicana en Canadá, en México, ¿no? De igual forma que en la lógica del migrante, digamos, tradicional, que sale a Estados Unidos o va a algún otro país a trabajar y envía sus remesas a México, ¿no? Y con esas remesas, pues en México hay familias que hacen su manutención. Buscamos en México, por ejemplo, que esas remesas no se vayan al gasto superfluo, al gasto frívolo, sino que se hagan proyectos. El programa 3x1 tenía la intención de promover, enriquecer esas remesas para construir escuelas, reparar hospitales, crear infraestructura, establecer negocios para los migrantes y que las familias prosperen mayormente. Entonces, estoy seguro que si buscamos, encontraremos el impacto que el vivir en Canadá, el apoyo desde Canadá, con quienes de nuestras familias permanecen en México, también ha sido positivo. Y también esa huella también queda hacia allá. Entonces, es como un camino de varios sentidos. Entonces, felicidades. Sigan contando con el apoyo de México, por favor. Yo sé que Juan Gabriel es una persona muy entusiasta y seguramente podrán seguir trabajando con él y con todo el personal de la embajada para echar a andar esto. Juan Gabriel es nuestro, digamos, punto de contacto, pero están las puertas de mi oficina, yo mismo y el del embajador Gómez Camacho, abiertas también para cualquier consideración que ustedes estimen pertinente. Así que felicidades y a seguirle dando. Muchas gracias, embajador. Y sí, sin duda, la aportación en muchos de los conceptos e ideas de Gabriel ha sido invaluable también. Nos ha ayudado a darle forma a estas ideas que hace un año estábamos hablando precisamente simplemente de una idea ahí volando de huellas y bueno, ahora estamos ya en una realización. Bueno, adelante. Si alguien más tiene algún comentario o una pregunta, tenemos espacio todavía para uno más antes de cerrar y dar los anuncios. Bueno, si no hay, tenemos varias preguntas que vamos a estar redireccionándolas a las diferentes personas que en este momento no están. Pero les quiero hacer primero el anuncio que hemos estado recibiendo donativos. El Congreso es completamente gratuito y tiene acceso de todos lados del mundo, pero hay personas que han decidido hacer donativos en la página donde está la agenda, en el blogspot de Semescan. Allí abajo está el correo electrónico a donde se envían los donativos. Favor de comunicarlo si necesitan un recibo. Somos una sociedad incorporada sin fines de lucro, se los podemos hacer llegar. Así que por favor comuníquense. Si tienen alguna duda, pueden también usar el correo de la organización del Congreso y ahí les daremos puntual referencia a dónde deben estar. Sin más preámbulo, agradezco a todos los participantes, a todos los oyentes, a toda la gente que ha estado involucrada en el día de hoy, ya sea presente o no, o por partes. Ha sido una jornada muy larga, pero muy enriquecedora y llena de diversos temas. Hemos también tenido gente que ha participado desde Australia y también de España, entonces nos tocó desvelar a uno y desvelar al otro, pero en diferentes horarios. Mañana empezaremos a las 10 de la mañana
y tenemos en línea ya el programa. Hasta ahora el programa sigue en pie como está, no ha habido ninguna cancelación. Agradezco a todos ustedes su paciencia con algunos problemas técnicos que hemos tenido, que es de naturaleza de principiantes, pero la pandemia nos ha obligado a usar esto. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos hasta mañana. Solamente un detalle, antes de terminar, acabo de enviar, si desean hacer un donativo, pueden hacer un e-transfer a la cuenta de Orlando Iturbe, que es el tesorero, y ahí está el correo electrónico en el chat. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Gracias a todos, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.